El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El día de hoy vamos a dar lectura al pasaje que vamos a estudiar. En esta ocasión, mi esposa les va a dar la lectura y vamos a leerlo en dos traducciones. La traducción Reina y Valera del 60, la más popular entre el pueblo evangélico, y la nueva traducción viviente, la NTV, nueva traducción viviente, una traducción hecha por el ministerio de nuestro hermano Luis Palau, quien ya partió a la eternidad. Así es que estén atentos al texto, al pasaje, y si ustedes pueden tomar nota atenta de estas cosas, me refiero a notas escritas, sería muy edificante. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Versión Nueva Traducción Viviente. Proverbios 16:32. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Y orando al Señor, oremos para que Dios esté abriendo nuestro entendimiento espiritual. Nos dé un corazón entendido de su palabra. Que esta palabra se constituya en pan que alimente nuestra alma, nuestro espíritu. Que esta palabra nos fortalezca espiritualmente, que esta palabra nos llene de ánimo, de nuevas fuerzas de parte del Señor. Amén. Bien, hermanos, tenemos aquí un proverbio bastante interesante. El libro de los Proverbios fue escrito por el rey Salomón, hijo de David. Y tenemos testimonio de que escribió por lo menos 3,000 proverbios. El registro bíblico nos da testimonio de eso, de los cuales aquí solamente tenemos una compilación de unos 1015. ¿Qué pasó con el resto? No lo tenemos a disposición. No ha sido descubierto. Pero lo que tenemos aquí nos habla de una tremenda sabiduría que le fue dada a este varón, ¿sí?, para que instruyera al pueblo, instruyera a sus generaciones. El libro de los Proverbios fue inspirado por el Espíritu Santo. Y desde su inicio, el propósito del autor, que es realmente el propósito de Dios, es instruir a los jóvenes, a que los jóvenes tengan sabiduría práctica para conducirse en la vida. Pues obviamente que el libro no solamente instruye al joven, sino a todo aquel que es un hijo de Dios, todo aquel que necesita ser capacitado, ser instruido para desarrollarse, desempeñarse en esta carrera de la fe que estamos viviendo, en la vida, aún en la vida práctica. El libro se puede estudiar bajo reglas específicas para este género literario. Se puede estudiar. Nosotros hemos diseñado un formato
de estudio para este libro y los libros que son de su mismo género, como lo es, por ejemplo, el libro de Job y el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés y el libro de Job, juntamente con el libro de los Proverbios, son del mismo género literario, género sapiencial. Y compilan la sabiduría del pueblo hebreo, la sabiduría que Dios le reveló al pueblo hebreo. Ahora, esta sabiduría, el vocablo, en el capítulo 1, se traduce de la expresión hebrea Jokmah. Pero más que sabiduría, es un conocimiento práctico de cómo conducirse en la vida, cómo conducirse, cómo tomar decisiones acertadas, cómo evitar equivocaciones al tomar decisiones de la vida práctica. No es propiamente sabiduría en el sentido de acumular una cantidad de conocimiento que a la hora en que nosotros necesitemos tomar una decisión, conducirnos frente a alguna circunstancia de la vida cotidiana, de la vida práctica, no nos sirva para nada. Es interesante este vocablo. Hay otros vocablos que en el capítulo 1 de Proverbios se mencionan también, como por ejemplo el vocablo sabiduría, el vocablo entendimiento, ¿sí? Hay otros dos vocablos más que tienen una relación muy íntima. El vocablo tuziyá y el vocablo biná. Biná son dos vocablos que se asocian con este vocablo Jokmah. Ahora, la sabiduría que nosotros necesitamos es la que desciende de Dios, del Padre Celestial. Esa es una sabiduría que no es terrenal, es celestial. Y la necesitamos, no solamente la necesitan los jóvenes y todo creyente en general, la necesitan también los servidores de Dios, los ministros de Dios. Nosotros necesitamos esta sabiduría del Señor. Por eso hay que buscarla. Este libro es un libro que tiene una riqueza espiritual impresionante. Ahora, yéndonos ya a lo que es la interpretación del pasaje, nosotros podemos usar este formato, un formato de 10 preguntas que hemos diseñado y que los desarrollamos noche a noche en el tiempo de intercesión del cóctel a las 10 de la noche, de lunes a viernes. Estamos estudiando el libro de Proverbios, proverbio por proverbio, y le aplicamos este formato de interpretación. Si a ustedes les interesa, yo se los puedo hacer llegar. Solicítelo y se los puedo hacer llegar. O usted puede integrarse al equipo de intercesores que juntamente se reúnen conmigo. Cuando uno estudia el pasaje y aplicamos este formato, que es un formato exegético, inductivo, la primera pregunta que tenemos que resolver es cuál es el tema principal que trata aquí el proverbista. Y para eso tenemos que mirar vocablos que en el pasaje son significativos. Y aquí hay una expresión, un vocablo que es muy significativo, que nos ayuda a determinar cuál es el tema principal que él quiere tratar. La traducción NTV habla de control propio. ¿Qué es control propio? Bueno, uno piensa, ¿no?, en frases que son sinónimas de esa expresión. Control propio es dominio propio.
Control propio es templanza. Control propio es templanza, es moderación, es disciplina, es equilibrio, es balance. El tema que justamente tratamos y expusimos el sábado anterior en la reunión ministerial. La templanza, el poder que tiene la templanza. De eso trata este proverbio. Del dominio propio, del control propio. Salomón, inspirado de Dios, dice aquí que es más fuerte, es mejor, dice, es más fuerte aquel que se controla a sí mismo, que se domina a sí mismo, que aquel que atrapa, aquel que conquista, aquel que reduce a un botín de guerra a toda una ciudad. Interesante la temática que él aquí propone. Es más fuerte, le usa el término hebreo Gibor, que es uno de los nombres de nuestro Dios fuerte, el Gibor. Dice, es más fuerte. Definitivamente que esta fortaleza no es física, no es militar, no es externa. Esta fortaleza que se manifiesta aquí es espiritual, es espiritual. Y dice que es más fuerte aquel que se domina a sí mismo, que domina sus pasiones, que domina sus gustos, sus apetitos, sus pensamientos, sus palabras, sus actitudes, sus motivaciones, sus obras. Es más fuerte espiritualmente que aquel militar que con un ejército conquista y reduce a una ciudad. Esto es interesante, ¿no? Esto es interesante, interesantísimo. Pablo llama a este tema allá en la carta a los Gálatas, en capítulo 5, habla del fruto del Espíritu y una de las manifestaciones de ese fruto es la templanza, la moderación, la disciplina, el control propio, el dominio propio, como lo dice el apóstol Pedro, que a la virtud hay que añadirle conocimiento y al conocimiento dominio propio. Dominio propio. Esto es interesante, mi amado hermano. Entonces, como una aplicación para nosotros, una vez que ya hemos entendido cuál es el tema principal del pasaje, en el formato hay 10 preguntas. Lo que sucede es que hacer aquí una exégesis del pasaje nos tardaríamos aquí mucho tiempo. Y la idea es que esto no tome tanto tiempo, ¿sí? Para que usted se motive a escuchar y aprender algún principio. Pero en el bosquejo exegético, en el formato inductivo que estoy sugiriendo, ¿ve? La segunda pregunta nos dice que hay que determinar qué temas secundarios se derivan de aquí. Y es evidente que aquí pueden haber por lo menos 4 temas secundarios, ¿sí? Que a la hora de preparar un bosquejo de notas serían los puntos principales de nuestro bosquejo, con el tema principal que ya hemos descrito, que ya lo hemos definido, ¿sí? Es la templanza, el control propio. Dentro del formato exegético, también debe uno responder la naturaleza gramatical del proverbio, cómo es, y también definir, de acuerdo al contenido temático, definir el proverbio, porque no todos son iguales. Hay proverbios de tipo sintético, hay proverbios de tipo antitético, hay proverbios de tipo sinónimo, son sinónimos, sintéticos y antitéticos, de acuerdo a su temática. Este proverbio, de acuerdo a su naturaleza temática,
nos habla de, en contraste, nos habla de aquel que domina una ciudad, aquel que conquista una ciudad y aquel que se domina a sí mismo. Presenta este contraste y dice que es más fuerte aquel que se domina a sí mismo que aquel que vence a una ciudad. Aquí hay un contraste. Aquí hay un contraste. Y cuando el proverbio tiene esa naturaleza, el proverbio debe catalogarse, debe definirse como un proverbio sintético. Perdón, antitético. Antitético, porque hay un contraste. Hay dos proposiciones aquí que se enfrentan, se confrontan la una con la otra. Además, por el número de proposiciones, también puede recibir el calificativo de ser un proverbio dístico, porque tiene dos proposiciones. Dístico, dístico viene de dos. Si tiene más de dos, por ejemplo, a veces puede presentarse, puede tener 4 proposiciones, entonces le llamamos tetrástico. Cuando tiene 5, pentástico. Cuando tiene 6 proposiciones, hexástico. Cuando tiene más de 6, ya deja de ser un proverbio gramaticalmente hexástico para convertirse en una máxima proverbial. Y esa máxima a veces se expresa en forma retórica. Puede ser en forma parabólica o en forma metafórica, como un símil, etc. Entonces, esto es parte de la exégesis del proverbio, ¿sí? También se pueden extraer de este proverbio principios espirituales, acciones que son condenables, acciones que merecen elogio, en fin, le animo, ¿sí? Para que aprendamos a hacer la exégesis de un proverbio con este formato, con estas especificaciones exegéticas. Bien, hermanos, entonces, la aplicación que nosotros podríamos derivar aquí para nuestras vidas como ministros es la siguiente. Yo no gano nada con conquistar a toda una ciudad, todo un pueblo, toda una iglesia, tener cientos o hasta miles de creyentes que yo los instruyo, yo los he conquistado, yo los he convencido para llevarlos a los pies de Cristo, llevar una vida de obediencia al Señor. ¿Sí? Yo no gano nada, ¿ve? Si yo le enseño o conquisto cientos o miles de almas para el Señor y no soy capaz de conquistarme a mí mismo, no soy capaz de dominarme a mí mismo. Y este es increíblemente el caso de Salomón. Este es el caso de Salomón. Salomón recibió sabiduría de lo alto. Salomón recibió conocimiento de lo alto. Pero a pesar de tanto conocimiento, a pesar de tanta iluminación, a pesar de tanta sabiduría recibida de parte de Dios, Salomón no pudo conquistarse a sí mismo. Y ustedes ven en la historia de la vida de este hombre, ven cómo se desbordó, cómo se desbalanceó, cómo no pudo controlar los instintos de su naturaleza pecaminosa y cayó bastante bajo, ¿sí? Cayó en el extravío, cayó en la más profunda inmoralidad. De este hombre se dice que tuvo un harén de 1000 mujeres, de 1000 esposas. De este hombre se dice que descendió tan bajo que terminó construyéndole santuarios a las esposas paganas. De este hombre se termina diciendo en la Biblia que acumuló por opresión al pueblo una riqueza
de más de 666 talentos de oro. Esa era la renta de Salomón, producto de su opresión al pueblo, porque oprimió al pueblo de Dios para enriquecerse. Salomón no pudo dominar sus instintos, sus gustos, sus deseos, sus pasiones. No supo dominar sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus obras. Y creemos, a pesar de que se ha cuestionado esto, creemos que por la misericordia de Dios, cuando ya era un anciano, volvió al Señor. Sí, volvió al Señor. Según el testimonio de el libro de Eclesiastés. El fin del hombre, dice, el fin del hombre es, el todo del hombre es volverse a Dios. ¿Sí? Es Dios, termina diciéndolo allá en el capítulo 12. Entonces, mi amado hermano, esta es la lección que tenemos que aprender y tenemos que aplicar a nuestras vidas. ¿De qué me sirve a mí tener un ministerio con grandes cifras? ¿Ve? Una personalidad dominante, un liderazgo aplaudido, ovacionado, ¿sí? Mostrarme como el gran gobernante del pueblo de Dios, el gran dirigente. Y sin embargo yo mismo no he sido capaz de gobernarme a mí mismo, de dirigirme a mí mismo, de controlarme a mí mismo, porque no soy capaz de moderar mis apetitos, mis gustos, mis deseos, mis palabras. ¿De qué sirve? De nada. Porque soy una persona débil de carácter, porque me hace falta templanza del Espíritu Santo, me hace falta el fruto del Espíritu, que es llamada la templanza. Dios nos ayude y pidámosle al Señor que este fruto lo podamos desarrollar realmente. El fruto no lo producimos nosotros, ¿oyó? El fruto lo produce el Espíritu, pero nosotros sí podemos contribuir con el Espíritu para que la templanza se desarrolle en nosotros. Y como dije, ¿no?, en la disertación, nosotros tenemos la capacidad de dominarnos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de poder. Dios nos ha dado poder espiritual. Y dice allí bien claro, amor y dominio propio. Como lo dije, Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado su espíritu. Y el Espíritu produce este fruto en nosotros que nosotros debemos madurar. Nosotros debemos madurar. Él no nos ha dado demonio propio, ¿no? O personal. Nos dio dominio propio, poder espiritual para llevar una vida en victoria. Llevar una vida firme, ¿sí? Y que le agrade al Señor. Una vida agradable a Dios. Dios los guarde, el Señor les bendiga ricamente, que tengan una semana de mucha bendición, de mucho avance, de mucho progreso. Una semana bendecida. Un abrazo para todos. Y espero sus comentarios, ¿no? Espero sus comentarios acerca de lo que hemos podido aquí compartir y aprender. Bendiciones. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.